saludan como idiotas. Muñecos hinchables que bailan y 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 saludan como idiotas. Hola, soy Ol Harrington, presidente y consejero delegado de Muñecos hinchables que bailan y saludan como idiotas, Sociedad Anónima. Gracias a un error en el pedido, tengo el almacén a rebosar de muñecos hinchables que bailan y saludan como idiotas. Y por suerte para usted, están en oferta. Atraiga nuevos clientes a su empresa, dé la nota en su próxima presentación, haga compañía a la abuela, proteja las cosechas, confunda a sus vecinos, afroamericano, pare un taxi, adore en la iglesia y monte la fiesta de su vida. Sus necesidades cubiertas con un muñeco hinchable que baila y saluda como idiota. ¡Ánimo! Vengan a Muñecos hinchables que bailan y saludan como idiotas, Sociedad Anónima de Ol Harrington, en la ruta 2 de Wake Up. Muñecos hinchables que bailan y saludan como idiotas. 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 Muñecos hinchables